La tercera clase del módulo 2, ¿vale? Donde vamos a ver qué son los soportes y qué son las resistencias y para qué sirven estos, ¿vale? Tanto soporte como resistencia, ambos dos, ¿vale? Los soportes y las resistencias son súper importantes en el mundo del trading y son imprescindibles para operar, ¿vale? Normalmente los niveles de soporte o resistencia, el precio adoptará otra tendencia a la que venía haciendo. Debido a la competencia entre oferta y demanda, ¿vale? Es decir, y traduciendo, ¿vale? Cuando el precio toque un soporte o una resistencia, hay una alta probabilidad de que el precio rebote hacia el lado contrario. Vale, ahora vamos a empezar de verdad. Un soporte es un precio que se encuentra por debajo del precio actual y normalmente coincide con un mínimo anterior en el gráfico, ¿vale? Y una resistencia es una línea o un precio superior al precio actual y normalmente coincide con uno o con un máximo anterior en el gráfico, ¿vale? Vale, ahora es importante que sepamos que los soportes y las resistencias, aunque sean un factor importantísimo en el mundo del trading, no son más que algo psicológico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque somos nosotros los traders o el conjunto de todos los traders quienes decidimos dónde se sitúan estos soportes o resistencias de forma psicológica. El que haya un soporte o una resistencia no quiere decir que haya ahí interpuesta una barrera física que no se rompe, etcétera. No, lo que hay detrás de un soporte o una resistencia realmente es una barrera psicológica formada por el conjunto de todos los traders que en función de las circunstancias del mercado que se den en cada momento se romperán o no. Una vez dicho esto, tenéis que saber que estos soportes y resistencias sí que funcionan de forma real. Y ahora vamos a ver ejemplos para que los veáis con vuestros propios ojos, ¿vale? Vale, otra cosa que se me pasa es que tenemos que entendamos que la diferencia entre soporte y resistencia, además del nombre, es una diferencia virtual, ya que en realidad son la misma cosa, pero si el precio está por arriba de la línea es un soporte y si el precio está por debajo de la línea es una resistencia, ¿vale? Otro punto más, que creo que es bastante simple, pero es importante que sepamos con qué concepto trabajamos y por qué se llaman así, es que un soporte se llama así porque cuando el precio toca en él, soporta el precio y el precio sube. Y una resistencia se llama así porque cuando el precio toca en ella, esta resiste el precio y el precio cae, ¿vale? Además de esto, es importante que sepáis que de forma general, cuando el precio consigue romper un soporte, este se convierte en resistencia y viceversa. Si el precio consigue romper una resistencia, esta se convierte en soporte, ¿vale? Bueno, ahora vamos con el para qué sirven los soportes y la resistencia, ¿vale? Lo primero es que nos sirven para predecir el precio, ¿vale? Ya lo hemos dicho antes, que el precio va a tender a moverse entre soporte y resistencia y a frenarse cuando llegue a uno de estos, pudiendo romper alguno al alza o a la baja, dependiendo de lo que hablemos, o pudiendo rebotar hacia abajo o arriba, ¿vale? También dependiendo de dónde nos encontremos. Es decir, que nos sirve para saber si, por ejemplo, el precio se está acercando a un soporte. Hay dos posibilidades: que lo rompa y este se convierte en resistencia, o dos, que soporte el precio y este tire hacia arriba buscando la resistencia, ¿vale? Lo segundo, para lo que nos va a servir, es para poder poner bien nuestro stop loss, ¿vale? Y nuestro take profit. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros observamos que el precio está acercándose al soporte, es buen momento de compra, esperando que vaya a buscar, que rebote y vaya a buscar a la siguiente resistencia, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que hay otra opción que ya hemos visto, que es que rompa el soporte y este se convierta en resistencia. Esto quiere decir que ahora irá a buscar un soporte que esté aún más abajo y ese soporte que hemos roto antes será la resistencia. Pero como nosotros hemos puesto un stop loss un pelín por debajo del soporte primero, ¿vale? Hemos perdido solamente un poco. Sí, hemos perdido, pero
no nos hemos comido toda la caída hasta el siguiente soporte. Y por ejemplo, en el caso de que nos hubiese salido bien, habremos ganado muchísimo más de lo que podríamos haber perdido, ¿vale? Y ya por último, nos sirve para saber que cuando es un buen momento de compra o es un mal momento de compra, y para predecir por posibles movimientos bruscos. Es decir, que si el precio está entre medio del soporte o de la resistencia, sabemos que no es un buen momento de compra, y si está cerca de un soporte o de una resistencia, sabemos que el precio va a hacer un movimiento brusco, ya sea al alza o a la baja, ¿vale? Otra cosa importante, antes de que se me pase, y es bastante importante de comentar, es que mientras más veces toque el precio un soporte o una resistencia, más sólido es ese soporte o resistencia, ¿vale? No es lo mismo que toque una vez o dos veces a que toque 7 u 8 veces el mismo soporte o resistencia al precio, ¿vale? Y este es un ejemplo, ¿vale? De un análisis que lancé en el día de ayer. Estoy grabando esto a día 21 de julio, ¿vale? En el día de ayer de Tesla, ¿vale? Donde arriba mando un pequeño pantallazo de soporte y resistencia en velas de 1 hora de Tesla, ¿vale? Y para que veáis la aplicación práctica y para lo que puede servir los soportes y las resistencias, ¿vale? A priori se manda un análisis con los soportes de resistencia tirados, y en función de cómo abra el mercado y de cómo se comporte, podemos ver lo que puede hacer o llegar a hacer una acción, ¿vale? Vemos que, lo digo justo antes, el mercado abre, Tesla toca la resistencia de 7.50, ahí tengo yo puesta una orden de venta, automáticamente se ejecuta y en un minuto Tesla cae hasta los 7.46, donde yo, ya asegurando por una serie de indicadores que veremos en la estrategia, vendo, gano $4 por acción en solo un minuto, ¿vale? Posiblemente pongo aquí que veremos más caídas, etcétera, etcétera, y efectivamente cae hasta la zona del siguiente, donde está el siguiente soporte, los 7.35. Este es un ejemplo práctico de para qué sirven los soportes de resistencia y de cómo podemos ganar dinero utilizando cada uno de estos, ¿vale? Nos vemos en la siguiente clase, donde aprenderemos a poner soportes y resistencia en directo, y ya podemos ver cómo podemos ir conjugando ya poco a poco análisis técnico, vela y en este caso soportes y resistencia.